Despierta, familia, recibe mi saludo de paz y bien. Comparto contigo en este sábado de la 28ª semana el Evangelio del día, tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niega ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Quiero simplemente hacer eco de esta expresión del Señor Jesús a sus discípulos. Es una advertencia o es un anuncio, es una profecía. Dice: no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que les convenga decir. Aquí el Señor les está comunicando a sus discípulos que el Espíritu Santo vendrá en ayuda de ellos. La tarea de la iglesia, que es evangelizar, que es anunciar por todos los rincones la fuerza del amor de Dios y la presencia de Jesús vivo y resucitado, ese anuncio del reinado de Dios, es decir, de la acción de Dios entre nosotros, de la presencia de Dios entre nosotros, lo hicieron los discípulos, aquellos 12 que el Señor escogió. Luego envió a otros 72, también dice la palabra, y a muchos otros. Sin embargo, fueron perseguidos. Ayer y hoy también. Y el Señor les dice, les da una promesa: el Espíritu Santo les acompañará. Él les ayudará a decir lo que conviene. Él les va a iluminar. Y el Señor Jesús no mintió a sus discípulos. Acordémonos de aquel pasaje en el inicio de los Hechos de los Apóstoles. Es Pentecostés. Pedro y los otros discípulos están con miedo. Y dice que el Espíritu Santo llega, los toca, y Pedro comienza a anunciar delante de todo el mundo que estaba ahí a Cristo resucitado. Allí inicia la predicación, la iglesia del Señor. Y desde entonces la iglesia no ha dejado de anunciar el Evangelio. También hoy, queridos hermanos, de muchas formas, el Evangelio es perseguido, como lo fue a lo largo de la historia. La historia de nuestra iglesia es una historia cargada de dolor también, del ejemplo de muchos mártires que lo dieron todo por Cristo. Fueron perseguidos, asesinados en los primeros 3 siglos de la iglesia, pero de una u otra forma, y a lo largo de la historia, en muchas situaciones y en muchas partes de la humanidad, muchos rincones de la humanidad, también el Evangelio ha sido perseguido. Hoy en territorios mayoritariamente musulmanes. Quiero en este octubre misionero invitarte a que tengas un pensamiento y una oración por aquellos que se dedican a anunciar el Evangelio en situaciones muy difíciles. Aquí en Colombia, en situaciones donde hay persecución porque hay presencia de grupos armados, hay persecución a los misioneros porque hay presencia de esos grupos armados, porque se evangeliza en medio de situaciones muy difíciles, pobreza extrema, climas adversos. Me refiero a territorios como la Amazonía, la Orinoquía, toda la zona pacífica, el Chocó. Allí hay grupos, tribus indígenas, hay poblaciones muy distantes donde el Evangelio debe llegar, y ha llegado y sigue llegando. Tenemos que acompañarlos con nuestra oración. Hay territorios mayoritariamente musulmanes o ateos en todo el mundo. El Evangelio debe llegar allá. También hablo hoy de un territorio difícil, como es, el centro de Europa hoy, donde
el ateísmo, la indiferencia religiosa es muy fuerte. También allí hay que evangelizar con nuevos métodos, con un nuevo ardor. Queridos hermanos, la misión es grande y por eso no hemos de temer. La buena nueva es que no vamos solos. El Espíritu Santo de Dios, ese que anunció Jesús a sus discípulos, sigue acompañando la tarea de la iglesia. Tú también, tú ahí desde tu casa estás llamado a decirle a alguien lo que el Señor ha hecho en tu vida, a comunicar a alguien el amor de Dios. Eso es verdad, Dios está con nosotros. ¿Cómo es posible que haya gente que no crea, que sea indiferente? ¿Qué has hecho tú para anunciar este evangelio? No tengas miedo. Invoca al Espíritu Santo de Dios y Él estará siempre contigo. Dios nos acompaña, Él va con nosotros. Un buen día para todos.